En esta ocasión, discutiremos acerca de las infecciones urinarias y su correlación existente en los adultos mayores. Es un tema que se presenta con bastante frecuencia y hay que diferenciar ciertas características importantes que se presentan ya en el adulto mayor característicamente. Desde un punto de vista general, las entendemos como entidades clínicas comunes y dolorosas que han menguado o se ha reducido, mejor dicho, con relativa frecuencia gracias al uso correcto que se tiene de los antibióticos. Las manifestaciones habituales generalmente son dolorosas, referidas como una cistitis aguda. Es mucho más frecuente en mujeres que en los varones. Existe un punto de vista tanto anatómico como fisiológico por el cual esto ocurre, pudiendo ser o no sintomática. Es un punto importante que abordaremos dentro de poco y puede englobar tanto las entidades clínicas de la bacteriuria asintomática, la cistitis, prostatitis y pielonefritis, pero actualmente se presentan otra clase de definiciones o conceptos para la ITU. El término de bacteriuria solo constituye entonces la frecuencia con la presencia de una cantidad particular de microorganismos ajenos a los que se presentan en la microbiota de la región urinaria que están colonizando en todo caso las porciones de la uretra, vejiga y tracto, en todo caso urinario inferior. La frecuencia de esto para el 2003 se aproxima de cerca de 34 millones a nivel de los Estados Unidos, en mayores por supuesto de 65 años, y conforme la expectativa de vida aumenta, también es la presencia en todo caso de esta clase de padecimiento. Morbilidad y mortalidad pueden estar asociados a estas infecciones que adquieren cada vez mayor relevancia. Desde un punto de vista epidemiológico, se conoce o está perfectamente descrito, no necesariamente a nivel de los adultos mayores, que es ciertamente un poco más frecuente en las mujeres y cerca de un 10% se refiere en hombres mayores de 65 años. La bacteriuria es la presencia de estas bacterias en la orina, como ya lo mencionábamos, y la correlación o prevalencia incrementa conforme a la edad. ¿Qué ve condicionada o qué amerita o consigue la aparición de este padecimiento? Enfermedades que concomitan con edades grandes, mayores. Llámese, por ejemplo, la diabetes en particular, aunque la mayoría de los pacientes puede cursar sin manifestaciones clínicas. Ya mencionamos que el cuadro asintomático es típico en muchas ocasiones, una alta prevalencia de esto existe. El aumento de la susceptibilidad a esta clase de infecciones ya mencionamos que es multifactorial, pero como tal son cambios que se refieren con la edad, el deterioro a nivel de la inmunidad celular, disfunciones vesicales por daño a niveles nerviosos, contaminaciones del perineo sea por incontinencia fecal u urinaria, el aumento de la colocación de sondas vesicales, el cambio en los microambientes vaginales en caso de la mujer, entre otras causas. Con respecto a la etiología, no es uno el microorganismo como tal que puede colonizar y ser patógeno de las vías urinarias inferiores. En particular se habla de la Escherichia coli, que sigue siendo el agente uropatógeno más frecuente, cerca de un 75% de las infecciones, pero además se añaden Proteus, Klebsiella, especies de Serratia y Enterobacter, además de Pseudomonas, y con una frecuencia relativamente menor a los enterococos. Esta tabla presenta a nivel de ciertos porcentajes de pacientes, un estudio prospectivo descriptivo en el cual se observa, claro, la infección urinaria en los ancianos que presentan catéteres, infecciones a niveles intrahospitalarios, infecciones a nivel extrahospitalario y extrahospitalario no complicada, pero en mujeres que son más jóvenes. Observan cómo Escherichia coli sigue siendo, por supuesto, cerca de un 80%, inclusive más en los primeros 2, 3 casos y con menor frecuencia a nivel de los pacientes que presentan catéteres. El diagnóstico de laboratorio que puede ser necesario no se recomienda generalmente cuando el paciente cursa de manera asintomática.
Ya en ocasiones que esto pueda ser grave, el cuadro es manifiesto, por supuesto es requerido el estudio y el cultivo de las secreciones, en todo caso urinarias, para obtener y descifrar apropiadamente cuál organismo es el que se encuentra colonizando y por tanto qué antibiótico, qué tratamiento es el más óptimo. Se habla de hallazgos de cerca de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias por mililitro de orina, sigue siendo un estándar de atención. Ya 10 a las 3 unidades formadoras de colonias por ml no se puede considerar clínicamente significativo, y como tal, la piuria, que es encontrar glóbulos blancos a nivel de la orina, no predice en todo caso que exista la presencia de bacteria en la orina o bacteriuria. Sin embargo, no puede usarse para el tratamiento, pero su ausencia también es útil para descartar la presencia en todo caso de bacterias. Se considera de manera especial lo que pueden suponer malformaciones de las vías urinarias, que pueden predisponer en todo caso a la presencia de este cuadro, y una evaluación urológica detallada. ¿Cuál es la importancia de la detección de la bacteriuria en una evaluación sistemática? No es recomendada, por supuesto, la búsqueda de bacterias en orina en un paciente que está asintomático. Y no se ha documentado una relación existente entre la bacteriuria asintomática y las infecciones del tracto urinario no complicada o el deterioro de la función renal. Hablamos de tracto urinario superior en esta clase de grupos de edad. La bacteriuria que produce infecciones urinarias en presencia de anomalías estructurales o enfermedades sistémicas sí puede considerarse significativa. Ojo, solo cuando hay factores que predisponen en todo caso a las infecciones. Y hay que tomar en consideración que situaciones como la sepsis y secuelas secundarias a estas infecciones pueden tener y tienen una relativa frecuencia y elevada prevalencia en todo caso en los ancianos. El tratamiento como tal respecto a ensayos clínicos aleatorios comparan tratamiento antibiótico con la falla en ciertos hombres y mujeres con bacteriuria asintomática que documentaron en todo caso escasa ausencia de beneficio. Paciente que tiene bacteriuria sin síntomas no requiere en todo caso tratamiento antibiótico. Cuando es asintomática, en pacientes que residen en instituciones para ancianos, no debe tratarse con antibióticos, y si los pacientes presentan síntomas de las vías urinarias bajas, se recomienda un tratamiento cerca de 7 días, en casos de fiebre o infección, por supuesto, que pueda comprometer en todo caso la integridad general del individuo. La población anciana sigue siendo más susceptible que la joven a los efectos tóxicos y adversos de los antibióticos, lo cual condiciona que estos deban ser usados en cantidades subclínicas de las que normalmente se utilizarían. Esto puede calcularse con respecto a la función hepática y a las tasas de filtrado glomerular existentes a nivel del individuo propiamente dicho. Esta tabla perteneciente al Harrison de Medicina Interna nos ofrece cuáles son estrategias terapéuticas en los casos de la cistitis aguda no complicada. Se observan principalmente fármacos típicos o específicos para anaerobios, aerobios gram positivos y negativos, que generalmente son los que colonizan a nivel de las vías urinarias inferiores. Se observan en todo caso cuál es la eficacia característica de cada uno y a nivel de cuáles son los efectos secundarios que se presentan con frecuencia. Muchas gracias.